Aprendo en Casa. Muy buenos días, queridos chicos y chicas. Espero que estén teniendo una muy bonita mañana. Mi nombre es Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir desarrollando conocimientos y aprendizajes para nosotros, nuestras familias y nuestra sociedad. Esta actividad está dirigida a ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero ya saben que pueden llamar a toda su familia para participar porque aprender juntos es mucho más divertido. Así que corre a llamarlos. Ya sabes, y muy importante, no olvidar traer tu cuaderno, tus hojas, tus lápices para tomar apuntes. Estas 2 semanas han sido de mucha investigación. Hemos reconocido la variedad de costumbres y tradiciones de nuestras familias. También hemos conocido algunas danzas y experimentamos cómo el baile influye en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Asimismo, reflexionamos sobre la importancia de reconocer que todos y todas tenemos los mismos derechos y que es nuestro deber respetar las diversas tradiciones. Esta investigación nos ha ayudado a conocer nuestras raíces culturales y la de nuestras familias, empezando por el autoconocimiento, porque hemos sido capaces de reconocer lo valiosas que son las historias familiares de los demás. Podemos aprender de ellas y relacionarnos con respeto sin importar cuán parecidas o distintas sean a las nuestras. En tu caso, ¿qué información has recogido durante estas actividades? ¿Cómo la podemos organizar y representar? ¿De qué manera podemos darle un sentido más personal y propio? En la actividad de hoy vamos a organizar toda la información que has recogido en estas actividades. ¿Recordamos cuáles son algunas? Por ejemplo, la información que recogiste en las entrevistas a los miembros de tu familia, la línea de tiempo familiar, entre otros. ¿Y cómo lo lograremos? Pues de una forma distinta. ¿Pero cómo así? Bueno, a partir de la exploración de los recursos y lenguajes del arte. Vas a crear un álbum familiar único y especial, lleno de significados propios que luego compartirás con tus familiares a través de diversos medios. Y para esto necesitarás de los registros que has logrado estas semanas. Ya te imaginas lo que vas a necesitar, ¿no? Sí, así es. Es hora de traer tu portafolio. Recuerda que también lo puedes complementar con otra información que hayas obtenido de libros, de la web, recortes de periódico, entre otros. Además, necesitarás los siguientes materiales: lápiz, lapicero o colores, cajas de cartón, cartulinas u hojas de papel, tijera y goma. Y para acompañarnos en esta aventura artística, démosle la bienvenida a nuestra querida profesora Rosana. Bienvenida, profesora. Gracias, Pati, muchas gracias. Chicos y chicas, ¿cómo están? Soy la profesora Rosana Ramón Baldeón y estoy muy contenta el día de hoy porque esta vez los voy a acompañar en la elaboración de sus álbumes familiares. ¿Qué les parece? Díganme, ¿están listas? ¿Están listos? Entonces, ¿qué esperamos? Empecemos. Como bien decía Patricia, estas 2 semanas han sido de mucho aprendizaje. Han investigado sobre las costumbres y tradiciones de sus familiares, ¿verdad? Y han registrado toda la información en esquemas, mapas, fichas de observación, entre otras. En esa búsqueda han descubierto cuáles son las rutas que han seguido sus familiares, qué costumbres se han mantenido y qué otras se han ido perdiendo o cambiando con el tiempo. Por eso, hoy vamos a trabajar a partir de los hallazgos recogidos en esas investigaciones para crear sus álbumes familiares, los cuales compartirán después en una reunión también con la gente que tanto aman, que son su familia. Que lo podamos compartir suena muy interesante, profesora. Pero para empezar, sería bueno saber qué es un álbum familiar. ¿Es eso que tiene mi mamá en casa donde ponemos fotos mías y de mis hermanos cuando éramos pequeños? Sí, Pati, así es. Bueno, ese es un tipo de álbum familiar. Algunas familias todavía lo mantienen para guardar sus recuerdos familiares impresos. Sin embargo, el álbum que haremos hoy es una obra personal, porque cada uno de nosotros y nosotras va a volcar su propia forma de ver y contar sus historias familiares. Así, cuando veamos el álbum en familia, podremos recordar todo lo que nos identifica. Y como será contado por nosotras y nosotros, será una obra única. Y para inspirarnos, vamos a ver algunos libros objeto y bitácoras de artistas.
¿Qué les parece? ¿Libros objeto? ¿Bitácora de artista? ¿A qué se refiere con eso, profesora? El libro objeto es una forma de expresión plástica, Patricia, que está en uso desde el siglo XX. Se distingue de los libros hechos para ser leídos. El libro objeto es una obra de arte para ser admirada. Esos libros son únicos o de muy pocas copias. Contienen imágenes y textos, pero no están dispuestos de la manera usual. Este tipo de obra nos permite múltiples formas de lectura y observación. Nos inspiraremos en ellos porque ofrecen ideas únicas y originales. Serán ideales para contar las historias de nuestras familias, chicos. La bitácora, por otro lado, es un cuaderno de trabajo en el que las y los artistas organizan, plasman y desarrollan sus ideas. Estas pueden ser dibujos, bocetos, collage, entre otras. Es una forma de tomar apuntes y de recordarlos más adelante. Utilizaremos esta técnica para recoger ideas que nos sirvan para nuestro álbum familiar. En este álbum van a poder plasmar todas las ideas que tengan para contar, a su estilo, por supuesto, la historia de sus familias. Ah, ahora entiendo un poco mejor, profesora. Pero ¿cómo haremos eso con la información que hemos recogido? Tranquila, Patti, vamos paso a paso. Primero, debemos organizarla. Para esto necesitamos nuestro portafolio, donde hemos guardado los productos de nuestra investigación. Luego, necesitamos tener a la mano los materiales que mencionamos al comienzo de este lindo programa. Un lápiz, lapicero o colores, hojas de papel, cartón o cartulina, tijera y goma. Si no tienes todo esto en casa, con algunos elementos será suficiente. Pero recuerda que también puedes usar otros materiales que sean reusables. ¿Listas, chicas? ¿Listos, chicos? ¡Excelente! Entonces, empecemos. Para comenzar, vamos a hacer un recuento de todo lo que tenemos en nuestro portafolio. ¿Nos ayudan en casa? ¿Nos acompañas, Pati? Claro, profesora. Tenemos la descripción de alguna costumbre familiar, el registro de las entrevistas sobre las costumbres y tradiciones de nuestros familiares, la línea de tiempo y el mapa de trayectoria familiar, la propuesta de una acción acerca de la diversidad cultural y los derechos humanos. Y claro, si tienen otro tipo de información que hayan investigado sobre sus familias, también la pueden incluir. Perfecto, Pati. Ahora, ¿cómo podemos organizar esta información? Me pregunto, si ustedes tienen algunas ideas. Se me ocurre clasificarlas. Ya sé, una opción podría ser lugares e historias de algún familiar. Muy bien, Pati. ¿Y en casa? ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo podríamos organizar la información? Estamos recibiendo algunas respuestas, profesora. Aquí el mensaje de Elizabeth de Cajamarca. Y nos dice que podría ser a partir de la línea de tiempo y el mapa de trayectoria familiar. Se podría ir agregando información al mapa que ya hemos realizado. ¡Genial! Muy buena idea, Elizabeth. Y saludos para Cajamarca. En esa línea de tiempo podrían incluir algunos hechos que descubrieron en las entrevistas. ¡Claro! Ah, ya voy entendiendo. Pero entonces, ¿cómo empezamos a hacer el álbum familiar? Para eso, es importante que te plantees algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo quiero contar la información sobre mi familia? Otra, ¿va a ser a partir de mi línea de tiempo? O quizá, ¿voy a partir de la historia de un familiar a través del mapa de trayectoria? Quizá la de tu abuelo, bisabuela, tío, mamá. ¿Voy a empezar con un elemento en particular? Podría ser una canción, una anécdota o una foto. ¿La voy a contar desde mi propia experiencia? Quizá podría ser la historia de cómo descubriste algo de tu familia en casa. ¿Han pensado en estas preguntas? ¿Qué otras ideas tienen?
Estamos recibiendo algunas respuestas y él es Carlos de Lurín, que nos dice: podría empezar con una recopilación de pequeñas historias sobre la música y las danzas tradicionales favoritas de mi familia, usando también los retratos de cada uno. Esa es una gran idea, profesora. Felicidades, Carlos. Así es, Patti. Bien hecho, Carlos. Ahora vamos a inspirarnos viendo cómo otros artistas han representado temas vinculados a sus familias o historias de vida. Veamos la obra del artista peruano David Villalba. Precisamente, esta obra se llama Retratos Familiares. El autor de esta obra usa retratos de su familia tal cual nos sugiere Carlos. Como pueden ver, el artista combina retratos con textos. Esto hace que nos acerquemos a su historia personal y a sus recuerdos. Los distintos tipos de letras que aparecen en el lienzo son de cada uno de los 5 hermanos, incluyéndose. El retrato no solo se representa en la fotografía de cada uno de ellos, sino también en la forma tan distinta que escribe cada uno. Por otro lado, cada historia que aparece ahí nos cuenta experiencias de migración que tuvo la familia Villalba de Puno a Arequipa. De esa manera, las historias individuales se unen para formar una gran historia colectiva. Qué interesante que hay un sello tan personal en la forma de nuestra letra. Se me ocurre que esta forma de representar que nos ha mostrado, profesora, puede funcionar con el mapa de trayectoria familiar, por ejemplo. ¡Sí! Buena idea, Patti. Podemos integrar ideas y recursos con otros que ya hemos venido trabajando. Este es solo un ejemplo de cómo se ha abordado el tema de la historia familiar mediante el retrato y el texto. ¿Seguimos viendo otros ejemplos? Sigamos. No te olvides de tomar apuntes en casa. Puedes dibujar o hacer bocetos pequeños para que no te olvides. Continuamos. Esta obra es de la artista Paloma Álvarez, llamada Mamachay. En quechua significa mamita o madrecita, y la hizo de memoria a su abuela ayacuchana. Veamos a Paloma. Ella usa como técnica el bordado haciendo referencia a los tejidos andinos. Además, representa elementos típicos como las hojotas, las polleras y vestimentas propias de la cultura de su abuela, que es también la suya. En este caso, la artista reflexiona sobre el proceso de migración de las personas a las grandes ciudades, como sucedió en el caso de la historia de su abuela. ¡Wow! ¡Qué hermoso que todo sea bordado! Esa manera de representarla podríamos usar para la información recogida en las entrevistas. Las escribimos y complementamos con dibujos de objetos relacionados a las experiencias que nos han contado nuestros familiares. Es una gran idea. ¿Y ustedes en casa, cómo usarían de inspiración esta obra? Otra forma también de representar a nuestra familia podría ser desde un objeto. Mira cómo lo hizo la artista peruana Sandra Gamarra en la obra Descanso. En ese caso, Sandra usó zapatos. ¡Qué interesante! Así como en las otras obras en las que los tipos de letra y la vestimenta tienen un valor personal, en este caso lo son los zapatos. ¡Ajá! Nos acaba de llegar un mensaje. Es de Carolina y dice: yo quisiera trabajar a partir de mi mapa de trayectoria familiar. ¿Cómo puedo incluir estas ideas? Muy buena pregunta, Carolina. Veamos un ejemplo en un recurso que se usa en el arte: el mapeo. El mapeo tiene la intención de cambiar el sentido de un mapa clásico. Es decir, no se define por los límites o fronteras físicas ni por una información tan estricta, sino por el contrario, parte de quienes lo trabajan, de sus historias, saberes o experiencias del día a día. Por lo que más que ser un mapa de su entorno físico, es un mapa de su mundo interior. Profesora, se me ocurre que para mi álbum puedo usar de base el mapa del Perú y trabajar el tema de la migración de mi familia. Claro, podría expresar el recorrido que ha hecho mi familia por los lugares del Perú, agregándole fotos y dibujos en cada lugar, o incluso poner alguna información adicional que recogí en las entrevistas si es que tiene relación con el lugar. ¡Wow! Puede haber muchas conexiones. Sí, así es, Patti. Otro tema que puede ser muy interesante son las costumbres o tradiciones familiares. En casa, ¿qué tradiciones o costumbres podría ser? ¿Qué maneras de representarlas se les ocurre? Uy, están llegando más mensajes. Aquí tenemos uno desde Ancash y es de Rocío. Ella nos dice: en mi casa se prepara una mazamorra de papa que se llama mukiapi.
Mi mamá la aprendió de mis abuelos y ellos de sus padres. Se me ocurre que puedo dibujar la mazamorra y escribir en otras hojas los recuerdos que le vienen a la mente de mis padres cada vez que la comen. Incluso puedo agregar la receta. ¡Claro! Gracias, Rocío, qué buena idea. Ella partió de algo tan sencillo como ese plato tradicional para hacer la conexión con la información que tenía y con los recuerdos de su familia. Sí, Patita, así es. La idea de crear este álbum familiar es que este reúna la historia de nuestra familia desde una mirada y sentido personal. Las obras que hemos visto nos pueden dar ideas para organizarnos y representar la información que hemos venido recogiendo. Ahora, vayan pensando en casa. ¿Qué quieren contar primero? ¿Cómo lo quieren contar? Piénsenlo mientras vamos a una pausa comercial. Regresado así de rápido, profesora. Ahora con todo lo que nos ha mostrado, tengo muchas ideas de cómo organizar mi información y qué elementos me pueden servir. Pero, ¿cómo armamos ese álbum? A eso vamos. ¿Recuerdan que hablábamos que nos vamos a inspirar en bitácoras de artistas y libros objetos? Pues vamos a ver algunos para darnos más ideas. Esta es la bitácora de la ilustradora Fátima Ordinola. ¿Sabían que ella también trabajaba en este tema de la historia familiar? Pues miren, Fátima realizó una investigación de los objetos de su mamá para contar su historia. Sí, como vemos, ha usado dibujos, textos y fotografías que luego ha completado con otros dibujos y algunos colores. Por lo que veo, Fátima se inspiró en los objetos de su mamá para hablar de ella. El formato es como un cuaderno, ¿verdad? Es sencillo, es bien bonito. Así es, Patti. Uno puede trabajar su álbum como un cuaderno o de otras formas. Ahora veamos este libro objeto del colectivo Membrana Ediciones. Ellas han trabajado en un formato acordeón donde en cada cara de la hoja han colocado un tipo de textura que les remite a algún recuerdo. Se me ocurre que en cada cara de las hojas de mi acordeón podría poner las historias de mis familiares e intercalarlas con dibujos o retratos de cada uno de ellos. Por lo que veo en ese ejemplo, los materiales son súper sencillos, solo hojas dobladas. Y eso es algo que todas y todos podríamos tener en casa. Pero profesora, ¿qué otros materiales podemos usar además de hojas? Pues va a depender de lo que tengan a la mano y lo que quieran hacer con ellos. Pueden ser muy sencillos como hojas dobladas, como un cuaderno o acordeón. Y para darles color pueden usar lápices, lapiceros, plumones o cualquier material que les funcione. Eso sí, si es que les provoca dibujar. Por otro lado, si quisieran hacer un collage, ahí necesitarían pegamento, tijeras, retazos de papeles o telas que tengan en casa. Pueden ser materiales reusables también. Esto les ayudará a dar mayor expresividad y color a sus imágenes, historias y mensajes. Pero primero son los bocetos. Estos nos ayudarán a estar más seguras y seguros si nos gusta y funciona el material que hemos escogido. El álbum familiar que van a crear tendrá un recorrido basado en una narración o secuencia. ¿Qué pasa cuando ves un libro? Pues la información va llegando de a pocos. Primero vemos la portada, luego la primera página nos presenta algo, la siguiente página desarrolla mejor la idea y así sucesivamente. Muy bien, Patti. En este caso también vamos a ir presentando la información, pero puede ser mucho más libre. Veamos un ejemplo. Aquí podemos ver algunas pocas hojas, pero hay un elemento añadido que está en la mitad de ellas y que las une. De esta manera, la secuencia se forma más libre y divertida. En este otro ejemplo, el libro se despliega en varias partes, de modo que en cada parte se puede poner información que luego se puede unir en un dibujo. Y por último, este otro ejemplo tiene la apariencia de un libro común, pero está cortado de cierto modo en el que podemos intercambiar sus partes, hacer conexiones y nuevas secuencias. ¡Asu! ¡Qué diferentes son cada una de las propuestas! Pues, como ven, no hay reglas fijas, ni con los materiales, ni con la forma de utilizarlos. Lo importante es que sirva para representar
la historia familiar que quieres contar. Muy bien, ¿qué les parece si hacemos un recuento de lo que hemos venido trabajando para armar nuestro álbum familiar? Sí, profesora. Primero organizamos nuestra información y revisamos cómo nos gustaría recordar la historia de nuestra familia. Luego, cómo queremos contar nuestra historia. Puede ser desde nuestra línea de tiempo o del mapa de trayectoria a partir de un objeto como un traje típico o un calzado, o tal vez desde la historia de un integrante específico de la familia. Y para inspirarnos un poco con esto, vimos obras de artistas que usaban diversos recursos y formas de representar. Después, para inspirarnos en cómo queríamos armarlo, vimos ejemplos de una bitácora de artista y de un libro objeto, así como por ejemplo de otros formatos de álbum. Y finalmente pensamos en los materiales. Estos pueden ser todos aquellos que encontremos en casa y que nos sirvan para contar la historia. Solo me preocupa una cosa, profesora. Se ven muy interesantes los ejemplos que hemos visto, pero ¿nos podría explicar mejor cómo hacerlos en casa? Por supuesto, claro que sí, Patti. Veamos dos ejemplos de cómo con un simple papel podemos tener dos tipos de formato muy creativos que ya vimos. Para el primero, necesitamos una hoja de papel que doblaremos por la mitad. Luego, en otra mitad. Después abriremos el papel y doblamos un lado al centro, guiándonos de la marca. Hacemos lo mismo del otro lado. A continuación, doblamos nuevamente en dos y con una tijera cortamos de la siguiente manera. Finalmente, doblamos el papel y obtenemos un pequeño formato de libro. Para el segundo, usamos un pedazo largo de papel que iremos doblando según el espacio que necesitemos. Siguiendo ese tamaño, doblamos el resto del papel hasta donde queramos. De esta manera, tenemos un acordeón de papel. Si queremos ampliar el acordeón, podemos pegar un pedazo más pequeño de papel y creamos otra ruta de lectura. ¡Ah! No parece tan difícil. Creo que todas y todos lo podemos hacer. Así es, Patti. Estas son solo algunas formas que nos pueden ayudar para empezar. En serio, ha sido muy interesante organizar la información de nuestras historias familiares y reinterpretarlas para darle un significado más personal. Este álbum familiar nos puede ayudar a reafirmar nuestra identidad individual y familiar. Así es, Patti. Este álbum familiar no solo es la recopilación de información que han obtenido en estas semanas de actividades, sino que es un recurso sobre sus identidades porque se construye en base a las historias de sus familias, contadas por supuesto desde sus propias perspectivas. Luego de esta actividad voy a ir a casa a buscar qué materiales me pueden servir para expresar lo que quiero transmitir en mi álbum familiar. ¡Oh! Es una gran idea, Patti. Recuerden que los materiales son muy libres. Dependerá de lo que tengan en casa, pero también de lo que quieren contar y cómo lo quieren hacer. Por ejemplo, en casa tengo algunos retazos de tela que creo que pueden servir para usarlos en vez de hojas de papel. Mi álbum será todo de tela. ¡Qué idea tan original, Patti! Tus familiares van a quedar asombrados cuando se los compartas. Profesora, justo sobre eso quería preguntarle. ¿Cómo podemos compartir nuestro álbum a nuestros familiares? Muy buena pregunta. Para eso es necesario que busquen un momento en el que esté toda la familia reunida. Puede ser, por ejemplo, la hora del almuerzo, o la cena, o un fin de semana. Luego pueden explicarles que quieren mostrar el resultado final de la investigación que habías venido haciendo. Y no se olviden de contar el proceso que han tenido, como por ejemplo, cómo empezaron a organizar sus ideas, los materiales que han usado y por qué los eligieron. Lo importante es poder comunicar la historia que han plasmado en el álbum. Gracias, profesora. ¿Y si no encuentro una manera de cómo contar mi historia? Oh, no hay ningún problema.
A veces podemos sentir que no tenemos ideas nuevas o que estamos bloqueadas y bloqueados. Pero recuerden que para nutrir nuestras ideas es importante observar y partir de otras ideas que ya hayas usado. Eso no significa que estemos copiando, pero sí reinterpretando. ¿Reinterpretando? Es decir, que la hacemos a nuestro modo, ¿no? Así es, Patti, porque la manera en que desarrollemos una idea dependerá de nuestra experiencia y eso la hará única. Bien, ahora es el momento de empezar a hacer el álbum familiar. Con todo lo que hemos visto, ya están listos y listas. Solo les dejo un recordatorio. Deben partir de lo que han investigado. Tengan a la mano todas sus notas y registros. Y recuerden que pueden usar estas preguntas para reflexionar. Excelente, profesora. Creo que tanto yo como los chicos y chicas que nos están viendo en casa tenemos más claras las ideas y estamos listos para empezar. Muchas gracias por todos los ejemplos e ideas que nos ha dado y por acompañarnos en esta actividad. De nada, Patti. Gracias a ti. Fue un placer acompañarlos una vez más. Nos vemos pronto, chicas y chicos. Chao. Qué interesante ha sido ver cómo podemos crear este álbum familiar a partir de nuestras propias historias y conocer un poco más de nosotros y de nosotras. Pero no solo eso, sino que este álbum puede convertirse en un recurso al que podemos recurrir para entendernos y reconocernos, incluso cuando seamos mayores. Ahora somos más conscientes de que, así como nuestra historia familiar es muy valiosa e interesante, las historias de los demás también lo son, ya sea porque son parecidas o porque son muy distintas. Todas merecen respeto y admiración. Ahora que ya tienes más claro el proceso de armar tu propio álbum familiar, no olvides que puedes seguir inspirándote en otros referentes que encuentres en la web, en libros que tengas en casa, en revistas o en otros. Pero eso sí, antes de empezar, ten en cuenta estas recomendaciones. Visualiza toda la información que tienes para organizarla y agruparla. Empieza con bocetos que te ayuden a desarrollar mejor tus ideas y probar formas diferentes de plasmarlas. Observa y parte de otras ideas para inspirarte. Piensa en cómo quieres que se vea tu álbum y cómo vas a contar tu historia familiar. Ten a la mano tus materiales y utiliza lo que más funcione para lo que deseas transmitir. Eso sí, no limites tu imaginación y creatividad. Sé libre y exprésate. Con todas estas recomendaciones finales, deja fluir tu artista interior y ya estás listo y lista para hacer tu álbum familiar. Y cuando esté terminado, compártelo con tu familia. Y recuerda algo muy importante. Este álbum es una creación muy personal, por lo tanto, cuídalo y atesóralo. Hay una parte de ti en él. Y no te vayas a olvidar de nuestra rutina, lavarte muy bien las manos y desinfectar toda tu zona de trabajo. Nos vemos en la siguiente actividad. ¡Hasta la próxima!